Hola, buenas noches. Siempre es un gusto saludarles. Espero se encuentren muy bien y espero que les esté yendo bien también con las tareas asignadas. Bueno, verán, en esta semana se asignó una lectura que les va a estar siendo de mucha utilidad para el proceso de elaboración de las fichas de revisión bibliográfica que se asignaron. De igual forma, se compartió ya una presentación que también resume, ¿verdad? La esencia o los aspectos más importantes del documento, ¿verdad? Del libro de Raging, ¿verdad? Que se había asignado, que como les había comentado, ¿verdad? Es muy importante que ustedes puedan tener el contexto, ¿verdad? De las lecturas que se han ido asignando progresivamente. Vean, el libro de Ragin en el capítulo 3 habla acerca del proceso de la investigación social, ideas y pruebas empíricas, ¿sí? Sin embargo, pues hay información allí en el capítulo que ya se les había compartido con otros ejemplos en presentaciones anteriores, como por ejemplo el modelo de la investigación social, ¿verdad? Lo que sucede es que recuérdense que estamos consultando más o menos tres textos distintos, ¿verdad? Entonces, pues hay unos que tienen información parecida, pero que digamos por el autor quizás se explica mejor en otro texto que en otro, ¿verdad? Entonces por eso no se asignó la lectura del capítulo completo porque hay aspectos allí que ya se habían asignado y que ya se habían abordado a través de otros textos, ¿verdad? Entonces, pues básicamente se asignó a partir de la lectura, a partir de la parte de los marcos analíticos. Eh, Cuando hablamos de los marcos analíticos es básicamente el poder tener en cuenta, ¿verdad? Que los investigadores ahí sí que tienen que utilizar elementos de cientificidad en lo que son las ciencias sociales, porque eso le va a dar un sustento a la investigación que realiza y posteriormente a la presentación del trabajo final de la investigación y que éste tenga credibilidad. Entonces, es por ello que yo les voy a ir compartiendo algunos aspectos relevantes, ¿verdad? A través de la presentación de PowerPoint que ya se les compartió, pero digamos, estamos ahorita en el entendido de ir como ampliando o ejemplificando algunos puntos que quizás no pudieran estar del todo claros. Entonces voy a ir compartiendo, ¿verdad? Algunos aspectos y voy a ir ampliando la información por si tuviesen alguna duda con solo realizar la lectura, ¿verdad? Entonces, tenemos que los marcos analíticos, ¿verdad? De acuerdo al autor, que es Ragin, nos informa que a partir de que los investigadores recurren a un repertorio de ideas, que esto es las teorías sociales, ¿verdad? La mayoría de ellos casi siempre tiene un problema o una cuestión previamente establecidos, digamos, una idea preconcebida, por así decirlo, ¿verdad? Eso se refiere cuando dice problema de investigación específicos en mente, ¿verdad? Lo que sucede es que, digamos, recordemos que los investigadores sociales pues están constantemente leyendo, investigando, enterándose de cuáles son los temas más nuevos o los temas que están como más presentes en la actualidad, ¿verdad? Entonces todo eso genera cierta curiosidad en el investigador. No sé si en algún momento les comentaba que muchas veces los investigadores nacen, ¿verdad? Ya son ciertas características o habilidades que uno trae, ¿verdad? Este sentido de la curiosidad por investigar y aprender más, ¿verdad? Es como una motivación interna.
Claro, también es posible que los investigadores pues nos podamos formar, ¿verdad? A través de la educación propiamente, ¿verdad? Pero también recordar, ¿verdad? Que por ser investigadores sociales, todo el entorno en el cual están inmersos les genera curiosidad, les genera conocimiento, ¿verdad? Empírico, por supuesto, pero que después se va a poder ir moldeando y respaldando a través de elementos teóricos y metodológicos, ¿verdad? Bueno, entonces de esa cuenta, en la presentación tenemos que un ejemplo tangible podría ser que un investigador esté interesado en comprender por qué la gente vota de la manera que lo hace, ¿verdad? Pueden haber ciertos cuestionamientos, por ejemplo, qué ideas teóricas, es decir, qué ideas del repertorio del conocimiento que se llama teoría social podrían ayudar, ¿verdad? ¿Qué elementos, qué diferentes ideas llevan a los investigadores a caracterizar y a usar pruebas empíricas de distintas maneras? Porque, digamos, a pesar de que generalmente los investigadores ya tienen como todo el conocimiento metodológico y teórico, ya saben, digamos, cómo seleccionar, ¿verdad? Esos elementos que están en su realidad, en su entorno, pero muchas veces es necesario observar de distintas maneras los distintos casos y comportamientos y poco a poco se va descartando la información que resulta en el camino que no es del todo relevante, ¿verdad? También nos dice que otro ejemplo es, por ejemplo, la idea de elección racional podría llevar al investigador a construir un marco analítico concreto para comprender cómo se vota, lo que a su vez haría que el investigador contemplase el acto de votar de una manera específica. Es decir, acá estamos generalizando, ¿verdad? Con este ejemplo se está suponiendo que todas las personas que ejercen un voto, ¿verdad? Lo hacen de forma racional, es decir, hay un proceso cognitivo de selección, de asociación, de discernir, ¿verdad? Entre una opción u otra. A eso se refiere. Y una llamada acá es, por ejemplo, que los marcos analíticos son fundamentales para la investigación social porque constituyen formas de ver el mundo y en ese sentido también estructuran ideas. Es decir, le dan un respaldo a las ideas, ¿verdad? Que uno o el investigador pudiese tener preconcebidas o que se han ido formando durante el proceso investigativo, ¿verdad? Sin embargo, los marcos analíticos también tienen algunos componentes principales. El texto pues menciona esto de forma desagregada, ¿verdad? Dentro de ese capítulo, pero yo quise acá como poner, ¿verdad? Una comparación entre ambos componentes. Por ejemplo, está la caracterización a partir del caso general y está la caracterización a partir de sus aspectos. Cuando hablamos de la palabra caracterizar, ¿qué implica eso? Implica especificar los principales aspectos que diferencian los casos dentro de una categoría amplia. Ese es el concepto propiamente. Perdón. También menciona que en ese aspecto de la caracterización a partir de un caso general, se menciona que cuando los investigadores afirman que las personas y los acontecimientos que están estudiando son una manifestación o un caso de algo más amplio y más importante, de una categoría más amplia, ofrecen un marco para su investigación. En el otro extremo tenemos la caracterización a partir de los aspectos. Esto menciona que ambos componentes, es decir, los que están mencionados anteriormente a partir de un caso general, como los de a partir de aspectos, ambos componentes son importantes del diálogo entre las ideas y pruebas empíricas en la investigación social.
porque quiere decir que no es necesario o no es determinante elegir uno u otro, sino que siempre pudiesen haber aspectos que se pueden ir contemplando, ¿verdad? E incluso en el proceso investigativo, recordemos que muchas veces se va cambiando, ¿verdad? La perspectiva que se tenía en torno a una idea preconcebida o a una hipótesis. También menciona que la caracterización a partir de los aspectos del caso ayuda a los investigadores sociales a ver qué es lo que está presente y qué es lo que está ausente en un caso determinado. Acá también podemos mencionar que todos los aspectos y características de la vida social ofrecen pruebas empíricas al investigador. Era un poquito lo que yo mencionaba al inicio, ¿verdad? Prácticamente cualquier cosa puede ser un dato para un científico social, al menos en potencia. Lo que sucede es que, como se ha mencionado en clases anteriores, ¿verdad? El científico social es distinto a un científico, digamos, de ciencias duras o exactas, porque recordemos que en las ciencias exactas ya hay elementos que están tipificados dentro de, por ejemplo, lo que se contempla en el método científico, ¿verdad? Y es por ello que al hacer un experimento, no importa cuántas veces lo hagan, siempre el resultado va a ser el que se ha analizado inicialmente. O sea, es posible replicar un experimento y que siempre el resultado sea el mismo. Pero en las ciencias sociales, dado que no los análisis, la unidad de análisis propiamente, ¿verdad? No son objetos, sino personas, es muy variable, ¿sí? Entonces, recordemos que quizás, por mucho que se utilice un método, unas técnicas, en torno a un problema o a un hecho social, no, el resultado no siempre va a ser el mismo porque está condicionado por otros elementos, muchas veces son del entorno o del ambiente y otras veces son del individuo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que los experimentos en las ciencias sociales al replicarse no son exactamente iguales una y otra vez, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí que cualquier dato, pues, para un científico social, cualquier cosa puede ser un dato, ajá. Pero al menos en potencia, porque en la realidad el científico social pues toma, ¿verdad?, la información que considera que le va a ser útil al inicio, ¿verdad? Pero en el proceso puede ir descartando esos datos o esa información que quizás al inicio parecía relevante, pero después ya no. Algunos investigadores sociales observan la vida social según se desarrolla en entornos cotidianos. Comentarles que hay una técnica en la cual pues, el observador o el científico social puede estar inmerso dentro del grupo al cual está observando, por ejemplo, ¿verdad? O puede estar inmerso en determinada región geográfica en la cual ha seleccionado para llevar a cabo su investigación, por ejemplo. Otros realizan entrevistas en profundidad con personas que tienen diferentes historias de vida e intentan estimular a sus sujetos para que sean más introspectivos acerca de sus vidas y analicen sus propios pensamientos y acciones. Con las entrevistas a profundidad, lo que se pretende es obtener la mayor cantidad de información posible en torno a una persona o a un grupo de personas, ¿verdad? Dependiendo de cómo esté la unidad de medida en el caso. Pero lo que sucede es que, digamos, a partir de esas particularidades de ese individuo o individuos, se intenta obtener información lo más detallada posible, porque eso puede posteriormente dar indicaciones de explicaciones a problemas a partir del análisis de un solo individuo. Aquí, como se ha mencionado en clases anteriores, ¿verdad? Está relacionado con el enfoque cualitativo,
en el cual nos enfocamos más en aspectos propios del objeto de estudio, ¿verdad? Que no en una cantidad grande, ¿verdad? No, recordemos que una cantidad grande se analizan pocos elementos, ¿sí? Pero cuando la muestra es pequeña o es un estudio de caso donde solo se tiene un individuo, se puede profundizar en todos los aspectos que a él le conciernen. A eso se refiere este apartado. También dice que otros estudian acontecimientos del pasado y usan documentos históricos y registros obtenidos en las bibliotecas y los archivos. Esto es lo que en la escuela de ciencia política se le denomina una investigación documental o bibliográfica, ¿verdad? Porque algunos estudiantes realizan su tesis sin propiamente hacer encuestas o sin que sea preciso entrevistar a muchas personas o un caso específico, sino que se pueden apoyar únicamente de documentos que ya existen, ¿verdad? Que están en una biblioteca o en otro, en hemeroteca, ¿verdad? Entonces, por eso esta es otra modalidad que puede llamar la atención de un investigador. Recordemos que en todo lo que es la historia hay muchos elementos que se abordaron de determinada forma en ese momento, ¿sí? En ese entonces. Pero digamos que las técnicas, los métodos, muchas veces pudieran parecer que son los mismos, pero se auxilian de ciertas herramientas, por ejemplo, ahora la tecnología, todos los elementos digitales que están, recursos digitales que están a nuestro alcance, elementos también tecnológicos, todo eso ayuda y mejora de alguna manera todo el proceso investigativo de lo cual se auxilia el investigador, ¿verdad? Todos estos elementos auxilian al investigador en su proceso investigativo. Entonces, pudiera ser que algún elemento histórico en el pasado no haya sido abordado con detenimiento o en profundidad o quedaron dudas ahí que pudiesen llamar la atención de algún investigador y que ahora gracias a toda la tecnología pues puede volver, ¿verdad? A retomar algún aspecto que le haya llamado la atención y que pudiera ser relevante en la construcción de una nueva teoría social o bien simplemente en el ámbito de las ciencias sociales en el cual se desenvuelva este investigador. También tenemos que otros estudian patrones existentes entre ciudades y países enteros, pero para ello utilizan estadísticas oficiales publicadas en los informes de las administraciones públicas y de las organizaciones internacionales. Pues esto, a grandes rasgos, lo que muestra es, por ejemplo, qué es lo que puede llamar la atención del investigador o del científico social, ¿verdad? ¿Qué aspectos les puede prestar atención, más o menos en qué entornos podría estar la información que le interese, ¿verdad? Entonces, estas son como las opciones de qué elementos podrían ustedes escoger, ¿verdad? De la realidad, hacia dónde orientar esa búsqueda que pudiera llamar su atención. Es decir, ustedes acá pudieran ponerse en el papel del investigador o del científico social, que de hecho pues están formándose ustedes para esta tarea. Sin embargo, en el tema del investigador, se refiere más cuando ya la persona, aparte del trabajo diario que pudiera decirse en cuanto a lo que realiza un científico social, el investigador lo que sí es que, digamos, ya dedica más tiempo a la investigación, a la actividad investigativa. Entonces, eso sería como el ejemplo más grande o la diferencia más grande entre lo que hace el investigador y lo que hace un científico social. Aunque pudiera parecer que es lo mismo, sí,
pero las actividades que realizan varían un poco, ¿verdad? Por la rigurosidad que conlleva, por ejemplo, las técnicas o el proceso investigativo. También el autor menciona que debido a que cada parte de la vida social ofrece una cantidad ilimitada de pruebas empíricas, los investigadores deben ser selectivos sobre cuál es el uso que hacen de ellas, de esas pruebas. Es decir, aunque analicen y observen un montón, no pueden tomar todas ellas en cuenta, sino tienen que ir discerniendo en el proceso, ¿verdad? En el proceso investigativo. La cantidad que efectivamente recogen es solo una pequeña fracción de las pruebas empíricas que podrían haberse recogido potencialmente. También intentan concentrarse en las porciones más relevantes, usando sus ideas, sus marcos analíticos, sus intereses, sus estudios pasados y elementos similares para que puedan valorar qué es lo que parece ser importante o más importante para esos problemas investigativos. También el autor, Ragin, menciona el tema de lo que son las imágenes. Claro, acá no estamos hablando de imágenes en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Sino es más bien un concepto mental, a eso se refiere. Un ejemplo o una explicación más clara, el autor hace alusión a que una vez que se ha recogido un conjunto suficiente de pruebas empíricas que puedan ser relevantes, entonces sigue como el siguiente paso o la siguiente tarea que el investigador realiza es darle un sentido a esas pruebas empíricas. Y también hace un proceso de relacionar esa información con ideas y con marcos que inicialmente estimularon la recogida de las pruebas empíricas, ¿verdad? Entonces se va haciendo como un proceso de asociación entre lo empírico más los conocimientos teóricos previos, ¿verdad? Y ya se le va como tratando de dar el proceso de la interpretación. También los investigadores le dan sentido a las pruebas empíricas que recogen mediante la construcción de imágenes de sus casos a partir de los datos que ha recogido. Y vamos a ver un ejemplo de eso, que es una imagen, es el producto del esfuerzo de darle coherencia a los datos mediante la vinculación de pruebas empíricas seleccionadas de un todo, ¿verdad? Pero que tenga un significado para el proceso de la investigación. Un ejemplo que se menciona es cuando un investigador observa que las personas que tienen mayores ingresos tienden a votar por el Partido Republicano, por ejemplo, ¿verdad? Crea una imagen parcial acerca de cómo se crean las preferencias por los republicanos. Esto en el marco de las votaciones en Estados Unidos, ¿verdad? Que está el Partido Republicano y el Partido Democrático. Entonces aquí lo que está refiriéndose, ¿verdad? Es a que está haciendo una asociación entre el hecho de que las personas con ingresos económicos más elevados van a escoger al Partido Republicano para emitir su voto, ¿verdad? Ese es un ejemplo que se está mencionando acá. El texto, por cierto, menciona otros varios, ¿sí? Entonces recordemos que acá, pues lo que estamos haciendo con esta explicación es únicamente aclarando los conceptos que son más relevantes, pero el contenido y hay muchos más ejemplos en la lectura de la cual se extrajo esta información, ¿verdad? Entonces allí podrían ver más ejemplos, pero a mí me pareció que este era bastante claro y es bastante acertado para la carrera también, ¿verdad? Para las tres carreras. Luego tenemos lo que son las representaciones. En la investigación social, los marcos analíticos y las imágenes interactúan para producir una descripción o una imagen progresivamente refinada.
que se convierte en la representación y la explicación que ofrece el investigador. Entonces, un ejemplo de estas representaciones es cuando el investigador que estudia la interacción en un café explica cómo las personas logran la no interacción. El investigador que estudia las tensiones étnicas, este es otro ejemplo, en una variedad de países, explica cómo puede prevenirse el conflicto o al menos retrasarse. Dentro del documento que ustedes leyeron o que van a leer, amplía bastante este ejemplo del café y lo que dice es que, por ejemplo, las personas, un grupo de personas pudiesen acudir a un café, pero llevan algunos insumos con ellos o algunas cosas con ellos para no tener interacción con otros. Y menciona que, por ejemplo, pueden llevar un periódico, pueden llevar algún material de lectura o audífonos, ¿verdad? Para escuchar música, es decir, llevan algo para evitar conversar con las otras personas que están en el café. Entonces, eso llama la atención del investigador, ¿verdad? Porque generalmente, pues si las personas somos ese es uno de los postulados de algunas teorías, ¿verdad? Si las personas por naturaleza somos sociales, entonces, ¿por qué se puede observar este fenómeno en un café, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, quizás sea porque las personas que van allí quieren disfrutar de una lectura y no quieren interrupciones, o bien quieren, pues, quizás realizar algún trabajo, ¿verdad? Que necesita concentración y no quieren hablar con alguien, ¿verdad? O sea, todas esas cosas van surgiendo, pero digamos, llama la atención, ¿verdad? Es a lo que vamos, llama la atención. Si lo normal o lo general es que nos comunicamos unos con otros y somos sociales por naturaleza, entonces, ¿por qué en un lugar público al que asisten diferentes personas como un café, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay varias personas que asisten a él, pero que no necesariamente quieren conocer o interactuar con otros asistentes al mismo lugar, ¿verdad? Y luego, también menciona el documento Procesos y Estrategias de la Investigación Social. En ese sentido, menciona marcos analíticos fijos y marcos analíticos flexibles o fluidos. Esto tiene que ver bastante con las clases anteriores que se han subido, ¿verdad? Videos que se han subido, información que se ha compartido y sugerido de lectura, en cuanto al enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Esto está relacionado a eso. En cuanto a los marcos analíticos fijos, dice que pueden elaborarse al comienzo de un proyecto de investigación y más o menos pueden permanecer inalterados durante todo este proceso. Otro tip es que para estudios que pretenden comprobar la validez de las teorías, se utiliza también estos marcos analíticos fijos. Y al mismo tiempo también son comunes en la investigación que desea realizar predicciones que se basen en las tendencias actuales, por ejemplo. Y también otra característica de estos marcos es que son más compatibles con la investigación cuantitativa. Por otra parte, permítanme, así. Por otra parte, voy a seguir mientras ampliando la información de los otros marcos y posteriormente un ejemplo. Los marcos analíticos flexibles o fluidos, ¿qué características tienen ellos? Pues se elaboran como una guía para la investigación y que muestra qué clases de factores podrían ser relevantes en determinados contextos. Otra característica es que esos marcos son útiles en los estudios que pretenden explorar la diversidad o construir una nueva teoría. Esto es un poquito lo que les había mencionado anteriormente. Y también otra característica es que le muestra al investigador dónde mirar y qué tipo de factores debe buscar, sin construir hipótesis específicas acerca de la
relación entre factores. Esto está vinculado, como se mencionó también, ¿verdad? Con el hecho de que no necesariamente en un diseño de tesis, por ejemplo, en una investigación, se tenga que tener una hipótesis como tal, sino que está la opción de la hipótesis, pero también está la opción de preguntas generadoras u orientadoras del proceso investigativo. Claro, la hipótesis eh, podemos tener una hipótesis implícita o una hipótesis explícita. Cuando hablamos de una hipótesis explícita nos referimos a que está propiamente plasmada o escrita, ¿verdad? E indicada en el diseño de la investigación. Mientras que una hipótesis implícita quiere decir un supuesto o una idea preconcebida que yo tengo, ¿verdad? Una teoría que yo tengo de forma, digamos, en el pensamiento, pero no quiere decir que la voy a plasmar en la investigación, sino que en lugar de ella yo plasmo preguntas orientadoras. A eso se refiere. También otra característica de estos marcos es que son habituales en la investigación comparativa y también son más comunes en la investigación cualitativa. Ahora bien, también se mencionan algunos ejemplos dentro del texto. Esos ejemplos son, en el caso del marco analítico fijo, dice, un marco que considere que los votantes son actores racionales, los piensa en conjunto, como una categoría, y juzgará las diferencias presentes a nivel individual. Por ejemplo, los diferentes niveles educativos y de ingreso de cada persona y características similares. Estos como los aspectos que podrían dar explicación a las diferentes opciones asumidas por cada individuo. Opciones asumidas nos referimos a la misma línea de un proceso de votación, ¿sí? A esto es a lo que se refiere. Por otro lado, un ejemplo de marcos analíticos flexibles lo constituye las pruebas empíricas obtenidas podrían mostrar que los tiranos más ideológicos en la historia, hablando un poquito de historia, por ejemplo, menciona a Hitler y a Stalin, entre otros, causaron mayor sufrimiento, mientras que los tiranos menos ideológicos causaron menos sufrimiento. Aquí lo que dice es que también el investigador podría reelaborar un marco analítico que usó inicialmente como guía de investigación y ahora recurrir a estas dos imágenes, dice, basadas en las pruebas empíricas. Además, podría ofrecer importantes claves para la construcción futura de teorías sobre la opresión política, ¿sí? Entonces, estos son como ejemplos bastante claros, ¿verdad?, de ambos tipos de marcos analíticos que intervienen en el proceso de la investigación y que forman parte de las estrategias de investigación social que se va a seleccionar. También tenemos dentro del documento estrategias de investigación social, así de forma resumida, ¿verdad? Y menciona nuevamente, la investigación cualitativa se refiere a pocos casos y muchas características. Esto es de la mano del enfoque cualitativo. La investigación cuantitativa, por su parte, tiene muchos casos y pocas características, también de la mano con el enfoque cuantitativo. Pero también se menciona que la mejor estrategia cuando tenemos demasiados casos para realizar una investigación detallada de cada uno, pero muy pocos para realizar un análisis cuantitativo, entonces se recurre a esta estrategia, ¿verdad? Propiamente. Entonces, hasta acá nos estaríamos quedando con lo que es los aspectos más importantes
de esta lectura que se asignó de writing. Em, como les comentaba, ¿verdad? Acá, pues, lo que tratamos es únicamente de resumir y tomar los conceptos más importantes dentro de la lectura, pero sí es necesario, siempre se sugieren estas lecturas para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, motivar también un poco el hábito de la lectura, porque eso es algo propiamente de las 3 carreras, ¿verdad? Dentro de la escuela. Y también porque, eh, como sabrán, ¿verdad? Dentro de una semana más o menos, vamos a estar realizando lo que es el segundo parcial. Entonces, esta información, esta lectura, es parte del examen parcial que se va a realizar. Aparte de eso, pues siempre se les sugiere, ¿verdad?, que ustedes realicen su lectura, puedan leer un poquito o ampliar un poquito más acerca de algún tema que quizás no haya quedado muy claro o que necesite mayor tiempo para su análisis. Y también, pues, siempre pueden hacer las consultas conmigo, ¿verdad? Puede ser en el chat, incluso porque ahí es un poquito más rápido, ¿verdad? Pero pues eso sería básicamente. Em, Obviamente como no estamos en clase sincrónica, no podría preguntarles, ¿verdad? Dudas, comentarios y eso, pero sí es necesario, como se dijo desde un inicio, con este tipo de modalidad, que el estudiante deba ser más autodidacta y poner un poquito más de su parte, puesto que no tenemos la interacción propiamente, ¿verdad? De la clase. Entonces, esa sería la sugerencia, ¿verdad? Poder realizar la lectura, poder observar o leer las presentaciones que se suben, ¿verdad? Y los videos. Bueno, entonces yo me estaría quedando por acá y en la medida de lo posible siempre estaré subiendo videos o algún otro material que pueda serles de utilidad y sería necesario también que ustedes lo consulten cuando esté también dentro de sus posibilidades, pero sí no dejar de consultar la información que se va subiendo. Eh, Eso sería todo. Les agradezco nuevamente y que tengan feliz noche.